Así es como tal, sistema común de pantallas. Common Display System es sistema común de pantallas. Lógicamente también tiene su ATA respectivo. El Common Display System es, en su acrónimo, COCA Delta Sierra. Entonces es un sistema de visualización de pantallas comunes dentro de la cabina de pilotos. Entonces recordamos en clases pasadas tener el POS, el panel 3, el panel 9, el panel de comunicación, el panel 5, el panel 5 pues es el panel overhead. Vamos a tener lo que es la electronic flyback, todos los elementos que conforman la propia cabina, todos los paneles que están conforme de los aviones. Entonces recordamos también que independientemente que sea un 737, que sea un 87 o que sea un Airbus 320, un Airbus 380, los paneles pues ya están estandarizados. El Common Display System como tal es el control electrónico, eléctrico-electrónico, de poder visualizar las propias pantallas dentro de los displays conocidos. Entonces, el sistema de pantallas comunes, no miento, el sistema primario de pantallas, el ATA33, nos describe que dentro de las pantallas que vamos a poder visualizar es el Primary Flight Display, el Navigation Data, el EICAS, Navigation Data y vamos a tener el EICAS primario y el EICAS secundario. A su vez vamos a tener del Multifunctional Display a algunos tipos de parámetros. Entonces el sistema de visualización común, que es el COCA Delta Sierra, Common Display System, muestra el rendimiento, la navegación e información del motor en muchos formatos diferentes y unidades de visualización de la cabina de vuelo. Entonces también no específicamente en 6. Si nosotros recordamos el Boeing 787, cada una de esas pantallitas se divide en 2. Entonces ya se multiplica en la cantidad de pantallas. Entonces dentro de, pues, como en todos los manuales, vamos a encontrar algunas abreviaturas. Las vamos voy a imprimirles yo el manual y se los voy a obsequiar de cierta forma. Es un manual realizado por su servidor. El Common Display System, su objetivo, el propósito del propio sistema, tener navegación e información de los motores y de sistemas de navegación a la tripulación de vuelo. Entonces, si nosotros lo vemos desde el enfoque de técnicos en mantenimiento de nave, el objetivo del Common Display System es reflejar toda la información específicamente de instrumentos y de motores en estas pantallas. ¿Cómo lo vamos a reflejar? A través de un sistema electrónico que se va a encargar de hacer ese propósito. Electrónicamente, pues ya vamos a empezar. Una cosa es el punta del piloto, qué va a ver en esas pantallas, y otra cosa es el punto de vista como técnicos en mantenimiento de aeronaves. Entonces vamos a tener ciertas interfaces externas, vamos a tener nuestra propia computadora. Aquí nos lo comenta, la computadora del Common Display System es una unidad electrónica de pantallas conocida como DEU. Entonces vamos a recordar, DEU es la unidad electrónica de pantallas, DEUS, y aquí la podemos ver. Este es un esquema del manual esquemático del fabricante. Recordemos, los manuales nos ayudan a obtener información de la propia aeronave. Entonces, en este caso, los esquemas nos ayudan a comprender un poco mejor los propios sistemas. Entonces, este esquema aquí nos dice cuántos displays electronic units. Entonces aquí vamos a visualizar, son 2. Pues estamos hablando del Boeing 737. Él aprovechando también el sistema, en este caso el ATA de interfaces externas del Common Display System, es el ATA 316200.
Entonces vamos a tener dos DEUs. En este caso, esta DEU va a recibir y va a mandar información. Entonces, si nosotros lo visualizamos como tal, vamos a tener un controlador de información. ¿Cuál es el controlador? Es Electronic Flight Instrument System, es el sistema de instrumentos de control, el sistema electrónico de instrumentos de vuelo. Este es el PAN controlador. Aquí nosotros vamos a seleccionar lo que queremos ver en las pantallitas. Entonces el EFIS manda señales de cierta forma electrónicas y eléctricas. Ahorita vamos a determinar específicamente, bueno, de hecho de una vez lo vamos a decir. Se comunica en un código de comunicación aviónico que es el ARIN 429. El término ARIN 429 es un lenguaje de comunicación electrónico. ¿A qué me refiero? El EFIS se comunica con el DEU mandando esta señal. Esta señal es descifrada, hagan de cuenta que es el lenguaje. Nosotros decimos, yo me comunico en español, en el lenguaje español, me puedo comunicar en el inglés, o etcétera. Aviónicamente se comunica el EFIS en un lenguaje ARIN 429. El ARIN 429 vamos a conocer un poquito más, después hablamos un tema específico de ARIN. Hay ARIN 429, 529, 629, varios tipos de lenguajes. El ARIN 429, por adelantar algo, es un sistema bidireccional. ¿Qué quiere decir? Que solamente manda mensajes, no regresan mensajes. Entonces, hagan de cuenta, es como si yo te dijera, nada más ustedes van a escuchar y ustedes no me van a decir nada, ustedes nada más van a escuchar. Es parecido, es solamente un mensaje, es un código de comunicación que manda mensajes, ¿sale? Entonces recopilamos. La computadora del Common Display System se conoce como la DEU, que es la unidad electrónica de pantalla. Muchos de los sistemas aviónicos y en este caso del fuselaje interactúan con esta computadora. O sea, esta computadora recibe mucha información de muchos sistemas del propio avión. Estos sistemas se comunican en el lenguaje ARIN 429 a través de datos análogos. Lo que es datos análogos y datos discretos, ustedes lo van a aprender en las clases de electrónica de potencia, les van a indicar todo eso. Entonces, a través de datos análogos y discretos, las DEUs obtienen información y a su vez también ellos mandan información. También las DEUs utilizan ese mismo código de comunicación, el 429, para mandar de cierta forma mismos datos análogos y discretos a los propios sistemas. Entonces recibe información a través de 429 y también esta manda información. Si así lo vamos a visualizar, vamos a tener controladores. Estos controladores le van a mandar información, vamos a decirlo así. Son controladores, le mandan órdenes a la computadora DEU. Entonces tenemos el EFIS, que es un controlador. Vamos a tener el DSP, que es el Display Select Panel, que también lo tenemos en la cabina de pilotos. Vamos a tener el Engine Display Control Panel, su mismo nombre lo dice, que es para sistemas de motor, y el Display Source Selectors. Entonces estos son controladores que de cierta forma reciben información a la propia DEU. Entonces, ¿qué quiere decir? Estos controladores, yo selecciono, agarro mi manita, agarro el controlador y selecciono la opción que yo deseo. Entonces yo quiero ver el Primary Flight Display. Entonces aquí yo selecciono, quiero ver el Primary Flight Display en la pantalla central del avión, ¿sale? Entonces yo agarro mi controlador y selecciono. Entonces este controlador le manda la señal al DEU y el DEU a su vez le manda a un cople coaxial esta orden. Este cople coaxial a su vez recibe la orden de selección que tú mandaste y la recibe y manda ese gráfico al Display Unit. Aquí vamos a ver en nuestro gráfico, vamos a tener 4 acopladores coaxiales. Estos acopladores coaxiales lógicamente reciben, como su nombre lo dice, a través de una línea coaxial información análoga y discreta, y a su vez lo manda a las pantallas, a las DEUs.
Recordemos, las DUs son Display Units, traducción, unidades de pantalla. ¿Cuántas unidades de pantalla tenemos? 6 unidades de pantalla. Entonces también vamos a tener un controlador de brillo. En este caso tenemos dos controladores de brillo. Básicamente, si no ves nítida la pantalla, y puedes controlar el brillo de la propia pantalla. Vamos a tener otro controlador RLS, dos controladores. También van a mandar datos a las propias pantallas para que de cierta forma se puedan visualizar de mejor forma esas propias pantallas y se visualice de forma óptima toda la información que se proyectan en las display units. Entonces, esto es a grandes rasgos cómo trabajaría nuestra computadora. Recibe información de comandos a través de los controladores, y a su vez ella manda información a los dispositivos para que se proyecten esa información en las pantallas de la cabina. Entonces, recordamos, pues vamos a tener nuestros diferentes paneles. Básicamente pues son 2, 3, 4, 5 pantallas principales. Entonces vamos a tener el panel 1 conformado por dos pantallas, el panel 2 por una pantalla central y el panel 3 por dos pantallas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ajá, en este punto sí usan cable coaxial. Adelante, por ejemplo, en el 787 utilizan ya conexiones de fibra óptica. También en este avión hay algunas conexiones de fibra óptica, pero hay que ver cuáles son las que usan esas conexiones de fibra óptica. Inicialmente son cables coaxial. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? ¿No? Ok. Entonces, vamos a ver qué es lo que cuenta nuestro propio sistema. El Common Display System va a tener como tal todos estos componentes. Vamos a tener dos pantallas selectoras de paneles. Entonces las vamos a buscar. Display Selector Panel. Esta sería una pantalla, un Display Selector Panel. Y aquí vemos la cantidad que están ingresadas en el sistema. Vamos a tener un Engine Display Control Panel. Un Engine Display Control Panel. Y aquí lo vemos, Engine Display Control Panel, en nuestra propia cabina. Dos EFIs. Tendríamos dos EFIs, aquí está el EFIs, dos EFIs. Vamos a tener dos Display Source Selector, vamos a tener dos DEUs. Entonces el sistema como tal maneja dos computadoras y dos coples, cuatro acopladores coaxiales. Tendríamos los acopladores coaxiales. Vamos a tener 6 display units, o sea 6 pantallitas, y dos controladores de brillo. ¿Vale? También vamos a tener lo que es el RLS, que es un Remote Light Sensor. Es un sensor de luz remota. Entonces más adelante lo vamos a especificar. Aquí no sé porque no está acomodado. Vamos a acomodarlo. No es la última versión actual, de hecho la versión más nueva la voy a buscar donde la tengo. La versión más nueva aparece en la esquina superior, la fecha de la revisión del propio manual. Entonces ahí está, ya lo acomodamos. Continuamos dentro de pues nosotros ya básicamente sabemos de antemano que vamos a tener las 6 paneles, 2 en el panel 1, 2 en el panel central y 2 en el panel 3. Entonces recuerden conocer el número de los paneles, porque pues es parte de la evaluación que vamos a hacer en la próxima clase. De hecho, hoy tendríamos esa evaluación, no me dio tiempo de acabar el examen, pero la próxima clase sí tendríamos una preevaluación, recordando que vamos a tener examen parcial la siguiente semana. Entonces, estas son las cosas que determinan la información que se muestran en las unidades de pantallas. Vamos a tener el Display Unit Status, el Display Unit, lo que es selección y control de los módulos. Entonces
Estos son controladores, como yo les comentaba, en los cuales ustedes van a poder manejar la información que quieren proyectar en propias pantallas. ¿Qué tipos de? Pues ya también lo mencionamos. Pantallas primarias, vamos a tener la famosa pantalla Primary Flight Display, vamos a tener la famosa pantalla Navigation Data o Navigation Display, y vamos a tener la pantalla ACAS Displays. Recuerden, ACAS es Engine Information Alert System, es el sistema de alerta a los tripulantes. Entonces la famosa pantalla ACAS, pantalla ACAS primaria y pantalla ACAS secundaria. Entonces más adelante vamos a ver terminar directamente la pantalla ACAS, eso es un tema en particular. Primary Flight Display, navegación, y la famosa también Navigation Data. Entonces parámetros de Navigation Data, que va a proyectar entonces las DEUs, las computadoras del Common Display System, recopilan los datos de muchos sistemas aviónicos del fuselaje. Estos datos van en una señal y se conectan a través del cable coaxial, a través de los acopladores. Pues la DEU recolecta todos los datos del propio fuselaje y de otros sistemas del avión y manda esa información vía coaxiales y las proyecta en imágenes en las computadoras, que es lo que comentamos. Un acoplador coaxial divide la señal de video y envía datos a las 6 pantallas visualizadoras. Entonces ambas DEUs envían los datos a 6 unidades de visualización. Es lo que comentamos. La DEU, la computadora, a través del cable coaxial, manda esa información y proyectan esas imágenes. Entonces no tiene gran ciencia. Las DEUs tienen una interfase entre algunos sistemas aviónicos y el fuselaje. Por ejemplo, las DEUs reciben datos de byte. Entonces es importante conocer el concepto de byte. Es vamos a llamarlo así, es una forma de recibir datos de información. Más adelante vamos a comentar lo que es específicamente un byte. Entonces vamos a tener las DEUs, van a recibir información tipo byte. Entonces de hecho son byte del controlador electrónico del motor. Entonces el controlador electrónico del motor se llama EEC, vamos a llamarlo así, sería su apodo de la EEC, es la computadora electrónica del propio motor. Entonces la computadora del motor manda información. Entonces el byte, hagan de cuenta que es como una memoria que almacena. Entonces hagan de cuenta que la computadora pantalla recibe información del motor, vamos a decirlo así de forma análoga. Entonces también recibe información de las APU. En este caso recordemos que la APU pues es la potencia auxiliar. Entonces también las DEUs a su vez va a recibir información de la EEC y ella manda información a la computadora que entonces trabaja constante también Flight Manager Computer con la FMC. Entonces las DEUs envían datos a las EEC de forma a través de otros sistemas aviónicos. Entonces hagan de cuenta que es una comunicación tanto de otros sistemas, de otras computadoras a esta propia computadora, y a su vez esta computadora retroalimenta y intercambia información a otros sistemas. Entonces se comunicaría la DEU. Entonces los elementos que vamos a tener dentro del Common Display System, vamos a tener ahí pantallas internas, pantallas externas, pantalla central superior, pantalla central inferior, vamos a tener el famoso EFIS,
vamos a tener el del capitán, el EFIS del primer oficial. Vamos a tener selectores de modo del EFIS, controladores de pantallas, controlador remoto. Todos esos componentes, pues de cierta forma ya los describimos, son todos los que acabamos de mencionar, son todos los que forman parte del propio sistema llamado Common Display System, sistema de pantallas comunes. Aquí aparece la información, comentaba, la propia Flight Manager Computer. Recordemos, la FMC es la computadora gestionadora de datos de vuelo. Entonces esta computadora recibe información del Common Display System, de la CDU, y de cierta forma muestran los datos a través de bytes, o sea, reciben esa información de byte. Aquí aparece el concepto de byte. Byte por sí solo se llama binary digit, entonces es dígito binario. Un byte, aquí vamos a darle un poquito de zoom para que lo visualicen. Un byte es la unidad de información más pequeña. Un byte solo puede tener uno de dos valores, encendido o apagado. También se puede considerar estos valores como sí o no. Maneja 0 o 1, blanco o negro. Vamos a llamarlo, es el lenguaje de OR y OR, no recuerdo bien. Si pensamos en las entrañas de un computador como una colección microscópica de conmutadores, se puede relacionar a encendido o apagado. Entonces tengo una presentación de byte más adelante y les voy a explicar un poquito más a detalle cómo se hace llegar esa información a las propias computadoras a través de los bytes. Entonces aquí nada más es una referencia general de la propia información. Entonces, de hecho, también ese concepto, como vean, que ver más a fondo en electrónica. Entonces recordemos, ahorita nada más nos interesa saber qué sistemas electrónicamente los instrumentos dentro de la cabina. Entonces la versión moderna del sistema de instrumentos dentro de una cabina se llama Common Display System. Entonces continuamos. Vamos a recordar los paneles que tenemos dentro de la aeronave. Tenemos nuestro famoso panel 5. El famoso panel 5 es el overhead, y todos los sistemas controladores o visualizadores de los propios sistemas del avión. Vamos a tener el panel 1, el panel 2, el panel 3 y el panel 7. Entonces recordemos, en el panel 1 vamos a tener la pantalla de capitán, interna y externa. Vamos a tener en el panel 2 la pantalla central superior e inferior, y vamos a su vez también tener en el lado del copiloto la pantalla central interna e izquierda. En el panel central, en el panel 7, que es el panel Glide Share, vamos a tener los famosos EFIS que están ahí señalados. Los EFIS, vamos a buscarlo aquí. Los EFIS como tal son, comentamos que es el controlador electrónico de parámetros de pantallas. Entonces aquí tenemos el panel 5. Entonces el Common Display System se va a encargar de mandar esa información a esos propios sistemas. Continuamos. Vamos a ver el panel 5. Ya comentamos que su apodo es el overhead panel. En el panel 5 pues vamos a tener los diferentes sistemas del avión. Bueno, aquí tendríamos el panel 1, el panel 2, el panel 3, y también visualizamos el otro panel, el panel 9. El panel 9 que está abajito del panel central. En el panel 9 pues vamos a tener una pantallita, la pantallita inferior central, y vamos a tener las dos Flight Manager Computer. Ya esta es la dentro de la cabina. Aquí el panel 1 y el panel 3. Entonces vamos a recordar, también en el panel 1 y en el panel 3 vamos a tener un reloj controlado por el propio sistema Common Display System.
Entonces el reloj también forma parte del propio sistema. Entonces vamos a más a fondo ahorita de los acopladores coaxiales. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Ok. Entonces en nuestro esquema visualizamos que nos marcaba que teníamos 4 acopladores coaxiales. Estos acopladores coaxiales, pues igual si buscamos más a fondo en los propios manuales, específicamente en el IPC, vamos a encontrar la posición de sus propios acopladores. Los acopladores, aquí nos lo comenta nuestro texto, los acopladores coaxiales 1 y 3 están en la derecha de los paneles del timón del capitán. Los acopladores coaxiales 2 y 4 están a la izquierda de los pedales del timón del primer oficial. O sea, 2 están donde está el primer oficial y 2 están donde está el capitán. Entonces serían esos acopladores. Aquí vemos el pedal. Entonces aquí tenemos el control de rudder, en este caso del capitán. Y ahí atrásito de este pedal vamos a encontrar el cople 1 y el cople 3, el cople coaxial 1 y 3. Entonces aquí también vamos a tener vamos a considerarlo así, un acceso para poder trabajar con los propios acopladores. Entonces aquí visualizamos la otra conexión de los acopladores adicionales que tendríamos. Entonces igual, recordemos, si nosotros quisiéramos darle mantenimiento, tendríamos que hacer referencia al AMM, Aircraft Maintenance Manual, y tendríamos que buscar el ATA del Common Display System para saber específicamente las tareas que debemos de realizar. También mencionamos el RLS. Entonces cuando lo mencioné, pues a lo mejor nadie se atrevió a preguntar. El RLS es Remote Light Sensor. Remote Light Sensor son, aquí ya no los visualiza, son unos sensores que tenemos adelantito del panel 7 del GlideShare. Aquí tenemos el panel 7 y adelantito tenemos aquí 2 sensores. Estos sensores, como su nombre lo dice, detectan la luz de forma remota y en función de la luminosidad que se detecta, calibra el brillo de las pantallas. Entonces lo hace de forma automática. Entonces el Remote Light Sensor están en la parte frontal del GlideShare, del panel frontal. Los sensores miran delante del avión, entonces ellos van a detectar la luz que se tiene del exterior y en función de la luminosidad va a ajustar el brillo de las propias pantallas. También este RLS forma parte del Common Display System. Entonces aquí visualizamos ya los elementos un poco más completos, el famoso panel 7, los relojes del capitán y del primer oficial, el panel 1, el panel 3 y el panel 7. Visualizamos también el panel de overhead. ¿Qué componentes vamos a localizar? Este es el compartimento eléctrico electrónico. Dentro del compartimento eléctrico electrónico vamos a dividir las secciones y en estantes. En este caso, en el ECO 3 vamos a encontrar la DEU1 y la DEU2. Entonces recordamos, las DEUs son las computadoras del Common Display Unit. Entonces ahí es donde nosotros encontraríamos las famosas DEUs, es las Display Electronics Units. Están en el estante ECO 3. Este sería el estante ECO 3. Entonces aquí pues encontré una fotito de donde DEUs. Entonces encontré un video, le tomé foto y aquí aparecen nuestras DEUs, la DEU1 y la DEU2, y vemos todo el compartimento eléctrico electrónico. Entonces es muy práctico esta foto porque ya visualizamos las DEUs como tal. Y aquí vamos a ver de las interfaces más a fondo del Common Display Unit.
y de los diferentes modelos. Entonces prácticamente pues acabaríamos este tema de lo que es nada más la introducción del Common Display System. Para conocer las interfaces hay que conocer un poco más a fondo el funcionamiento de los propios sistemas. Entonces el siguiente tema sería conocer los propios sistemas del avión y meternos a los dispositivos de control de los propios sistemas, que al final de cuentas están en la cabina. Y ya después este tema de interfaces para que quede un poquito más claro. Espero que les haya gustado esta información. ¿Alguna duda o pregunta?